Vamos a orar y luego vamos a estar meditando nuevamente en el mensaje a Pérgamo, en el capítulo 2, versículo 12 en adelante. Glorioso y eterno Señor, te damos gracias porque tu palabra es perfecta, porque tu palabra tiene poder, Señor, y lo hemos visto en nuestras propias vidas, de cómo tú transformaste, Señor, nuestros corazones, nuestras mentes, cómo has ido cambiando, Señor, en nosotros esa vieja manera de vivir, y cada vez más podemos ver el poder de tu palabra, Señor, en que nuestras vidas se están conformando cada vez más a la imagen y a la semejanza de tu Hijo Jesús. Sabemos, oh Padre, que ella es perfecta y que por eso tiene el poder de hacer de nosotros esos hijos obedientes, esos hijos temerosos y reverentes que tiemblan ante tu palabra, Señor, porque sabemos que tu palabra tiene ese poder de no solamente mostrarnos lo que debemos hacer, sino también de mostrarnos las consecuencias por desobedecer tus mandamientos. Así que ayúdanos para que en esta mañana nuestros corazones estén dispuestos a escucharte, Señor, a pesar del cansancio, a pesar, Padre, de las distracciones, a pesar de que nuestro cuerpo desea, Padre, otras cosas, a pesar de que nuestra mente en ocasiones está flotando con pensamientos que nada tienen que ver con la enseñanza de tu palabra. A pesar de todo eso, Señor, ayúdanos a luchar para que podamos estar atentos a tu palabra, como esa antorcha que alumbra en una noche oscura, como esa lámpara que ilumina nuestro caminar, como esa luz que alumbra nuestros pasos. Ayúdanos, Señor, para que salgamos de este lugar con más conocimiento de ti y para que de esa manera podamos vivir, Padre, la vida que tú deseas, una vida llena de bendiciones, no por los bienes materiales que tengamos, sino porque hemos entendido, Señor, cuál es el propósito por el cual estamos en esta tierra y cuál será el final de todos nosotros si guardamos tus mandamientos. Que eso llene de gozo y de paz nuestras vidas y que lo reflejemos, Señor, en todo lo que hagamos. Lo pedimos, lo rogamos, lo suplicamos, confiando en tu buena voluntad, por medio de Jesús. Amén. Bien, hermanos, en el capítulo 2, desde el versículo 12 en adelante, hemos estado viendo cómo el Señor ahora le habla a la iglesia en Pérgamo. Y si usted recuerda, en el contexto que veíamos, Pérgamo era una ciudad muy importante del Asia Menor. Era una ciudad importante por el hecho de que tenía una biblioteca muy grande y desde allí se podía difundir mucha cultura, mucha enseñanza, mucha filosofía. Y por eso es que se cree que Pérgamo se convirtió en una sede central de la iglesia en Asia, porque desde allí salían muchos misioneros, muchos hermanos para el campo misionero en toda esta región. Pero a pesar de que tenía cultura, a pesar de que tenía una gran biblioteca, y eso es lo que sucede, que el mundo todavía no entiende y piensan que la sociedad va a cambiar, que la moralidad va a volver, entre más estudio le demos a los jóvenes, pues están equivocados, porque si de eso dependiera, la ciudad de Pérgamo sería una ciudad muy moral, porque había mucha cultura. Los nazis, o más bien los alemanes, que de allí salió esa secta llamada nazi, era una de las civilizaciones más educadas de toda Europa, pero eso no les impidió convertirse en hombres inmorales, pecadores, perversos, depravados. Porque la educación secular no transforma el corazón, transforma la mente, le enseña al hombre, lo educa, pero casi siempre lo desvía. Porque la educación secular muchas veces se convierte en un estorbo para que pueda entrar la verdadera sabiduría de Dios, porque comenzamos a confrontar lo que dice Dios ¿con qué? Con la lógica. Pérgamo pasó por esa situación y por eso tuvo grandes conflictos de inmoralidad en toda su ciudad. Pero ahorita vamos a pasar al versículo 14 y si Dios permite,
hoy vamos a ver solamente el 14 y el 15 para que dejemos la última parte para una próxima lección que creo que va a ayudarnos bastante. Verso 14 dice, pero, y ese pero, recuerde hermano, viene después de que el Señor los ha elogiado, ¿sí o no? Les ha dicho, tú has guardado mi fe, tú retienes mi nombre, aún en medio de esa sociedad que está oprimiendo a la iglesia, aún cuando tú te diste cuenta que mi testigo fiel Antipas fue muerto, que algunos creen que fue echado en una olla de agua hirviendo, otros que fue decapitado o quemado. Después de alabar y elogiar a la iglesia, el Señor comienza el versículo 14 con un pero. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Es curioso porque el versículo 14 dice, tengo unas pocas cosas. Pero dentro de esas pocas cosas, él va a mencionar dos. Lo que quiere decir que habían otras cosas más. ¿Cuáles eran? No sabemos. Y de cierta forma nosotros podemos identificarnos con Pérgamo. Porque si el Señor hoy llamara a cuentas a esta congregación y a cada miembro en particular, yo creo que nos diría lo mismo. Tengo unas pocas cosas contra ti. Pero hay dos que requieren de mucha, pero mucha atención de parte tuya. El Señor no está diciendo que las otras no son importantes. Lo que el Señor nos quiere decir es que hay algunas que se necesita atender más rápidamente, que se necesita ser más diligente, porque al igual que en Pérgamo, estas dos cosas que el Señor le menciona a la iglesia eran esas semillas que estaban echando raíces y que estaban creciendo en la iglesia y que estaban contaminando a toda la iglesia. Escuche, a veces hay semillas que comienzan a enterrar sus raíces en el seno de la iglesia y terminan contaminando a todos los demás. Hay otras, y no estoy diciendo que estas sean menos destructivas, pero hay otras que son más tratables, que son de cierta forma un poco más sencillo de solucionar, pero hay algunas que no. Hay algunas en las que el Señor nos llama a que nosotros tengamos mucha, pero mucha diligencia. Y uno de los problemas que tenía la iglesia en Pérgamo era que dentro de la congregación habían algunos que retenían. Esa frase retenían quiere decir que venían del mundo, llegaron a la iglesia, se bautizaron, pero no fueron convertidos. Escuche, venían del mundo, llegaron a la iglesia, se bautizaron, se hicieron miembros de la congregación, de la membresía, pero no fueron convertidos. Porque el pasaje dice que retienen. Lo que está diciendo es nunca se despojaron, nunca desecharon esta doctrina de Balaam. Y escuche, hablar de la doctrina de Balaam en la iglesia de Pérgamo, en una sociedad que estaba, creo yo, que por hacer referencia a Balaam, compuesta en su gran mayoría por judíos, porque los gentiles conocían muy poco, por no decir nada de Balaam, pero los judíos sabían quién había sido Balaam en el pueblo de Israel. Aparte de eso, hermanos, no podemos pasar por alto que Pérgamo es una ciudad inmoral y que el Señor mismo la identificó como el trono. ¿Trono de qué? De Satanás. La ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos, la ciudad de Las Vegas es reconocida por ser una ciudad inmoral.
Y si usted ha visto películas donde se menciona Las Vegas, se dice, lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Bueno, en ocasiones lo que pasa en Las Vegas resulta naciendo en otra ciudad, porque se comete fornicación o adulterio, la mujer sale en embarazo, regresa a su ciudad y allá termina naciendo. No siempre se queda en Las Vegas. A veces pasa en Las Vegas algo, tienen relaciones con prostitutas porque usted se las puede encontrar todo el día y no se queda en Las Vegas lo que pasa en Las Vegas. Usted se lleva una enfermedad para su casa. Usted se puede llevar un SIDA. Lo que pasa en Las Vegas no se queda en Las Vegas. Lo que estaba pasando en Pérgamo no se estaba quedando en Pérgamo. Lo que estaba pasando en el mundo fuera de la iglesia no se estaba quedando allá. Muchas de esas cosas estaban comenzando a entrar a la iglesia. Muchas de esas cosas estaban comenzando a penetrar la congregación. Hablar, hermanos, de Pérgamo y hablar nosotros de la iglesia del Señor hoy en día y del ambiente que rodea la iglesia del Señor hoy en día es casi igual. En Pérgamo era casi imposible no ver la inmoralidad. Escuchen, no había pantallas, no habían revistas, no habían teléfonos inteligentes en los cuales las personas podían ya privadamente meterse y buscar cosas inmorales. Pero la ciudad tenía diferentes templos. Tenía dos, uno a Artemisa y uno a Afrodita. Son diferentes. Uno a Artemisa y uno a Afrodita. Pero tenían algo en común, porque la inmoralidad siempre tiene cosas en común. Lo que tenían en común era que los dos ofrecían experiencias sexuales disfrazadas de religión para que las personas tuvieran supuestamente un contacto con sus dioses. Es decir, Pérgamo estaba en medio de una sociedad que estaba organizada, estaba formada, dirigiendo a todas las personas a la idolatría y a la inmoralidad. Allá estaba Pérgamo. Si nosotros vemos la iglesia de hoy en día, hermanos, así estamos nosotros. Si usted se da cuenta, en la mayoría de las novelas, usted se va dando cuenta que hay una persona religiosa que dice creer en Dios, ¿sí o no? Pero está también la persona inmoral. ¿Y qué digo la persona inmoral? En la mayoría de ellos, en la mayoría de programas y aún películas, ¿saben cuál es el personaje más chistoso de la novela o de la película? El homosexual. Ese es el más chistoso. Y nosotros nos reímos muchas veces viendo al homosexual, con lo que hace, con lo que dice. ¡Ay, qué chistoso! ¿Usted cree que eso es descuidado? Eso es intencional. El diablo sabe que puede aprovechar todas esas formas para comenzar a insensibilizar la conciencia del cristiano, para que el cristiano se vaya adaptando cada vez más a ver la inmoralidad como algo normal. Incluso a ver la inmoralidad y la homosexualidad como pobrecitos ellos. Mire, si son hasta chistosos, son hasta buena gente, son hasta buenas personas, son hasta mejores que muchos otros. Pérgamo estaba comenzando a sufrir de ese mal. Y yo no sé si la iglesia de hoy está sufriendo de eso. Yo no sé si cada uno de nosotros en lo que ve está permitiendo que esas cosas comiencen a entrar al corazón. Yo no le voy a decir qué programas ver y qué no ver. Yo creo que el Señor le ayudará en la sabiduría que usted tiene para darse cuenta si Satanás está detrás de esos programas para hacerle creer a usted que la inmoralidad es algo de lo cual nosotros ahora nos podemos reír y que comencemos a verlo como normal. Dios nos ayude, porque no es solamente lo que vemos sino lo que oímos, y a veces tenemos que tener sabiduría para decir a esto sí, a esto no, y ser firmes en nuestras convicciones. No sea que al igual que Pérgamo, comencemos nosotros a permitir que se vayan introduciendo herejías como la que estaba pasando en la iglesia de Pérgamo. Ahí se habla de un hombre llamado Balaam. ¿Cuál era la doctrina de Balaam? Y qué bueno que se utiliza la palabra doctrina.
Porque a veces nosotros catalogamos pensamientos como, no, es que es un pensamiento, no, es que es su forma de verlo, pero ¿cuántas veces ese pensamiento y esa forma de ver muchas veces se presentan como una doctrina? Y nosotros terminamos permitiéndolo, y nosotros terminamos creyéndola, y terminamos ajustándonos a pensamientos e ideas humanas. ¿Quién era Balaán? Yo creo que la mayoría de nosotros, y aún los niños, saben quién es Balaán. Y lo recuerdan más fácil por el animal que le habló a Balaán, ¿sí o no? Una bestia muda terminó hablándole a Balaán. Yo no sé si hoy en día usted se fuera para el zoológico y le hablara un animal, una mula, un burro, un camello. Yo no sé si usted se pondría a dialogar con el camello y a decirle, ve, y qué bueno, yo no sabía que ustedes hablaban. Porque si usted se va a la historia de Balaán, eso hizo Balaán, comenzó a hablar con el animal, sin caer en cuenta que lo que estaba pasando ahí era algo sobrenatural. Pero escuche, hermanos, cuando la mente y el corazón están contaminados, Dios se puede estar manifestando y usted no se da cuenta. Dios puede estar usando medios para llamar nuestra atención, pero nuestra mente y nuestro corazón están tan contaminados, tan embarrados, que no nos damos cuenta que es Dios obrando detrás de esas cosas. Pero Balaán fue un profeta del pueblo de Dios. El rey Balac de los moabitas, usted puede leer desde el capítulo 22 al capítulo 25 de Números, ahí se encuentra la historia. Y usted se puede dar cuenta que el rey Balac, al darse cuenta que Israel ha salido de Egipto y comienza a formarse un gran ejército, tiene miedo. Entonces le dice a Balaán, hey Balaán, ven, te voy a pagar, pero quiero que me maldigas a ese pueblo. ¿A cuál pueblo? Al pueblo de Israel. Bueno, Balac le dice, voy a consultar con Dios. Y va y consulta con Dios. Y Dios le dice, no lo vas a maldecir. Oye, rey, no puedo ir a maldecir a Israel porque Dios no me lo permite. Balac no se conforma y vuelve a llamarlo. Porque el diablo es insistente, el diablo no se rinde a la primera. El diablo no toca las puertas de nuestro corazón y cuando nosotros lo resistimos, el diablo dice, no, con este no pudo. Él vuelve. Él volverá, disfrazado, camuflado, de otra manera, pero él volverá. Entonces vuelve a llamar a Balac y le dice, Balaán, maldíceme a Israel y te voy a pagar. Vuelve a consultar con Dios y Dios le dice, no lo vas a maldecir. Así que le dice, no puedo ir allá a maldecir a Israel. Vuelve la tercera vez. Y es curioso que la tercera vez la respuesta de Balaán es, Dios no me deja. Escuche esa respuesta de Balaam. Dios no me deja. Balaam no dice yo no quiero. Balaam dice Dios no me deja. ¿No se parece eso al cristianismo de muchos de hoy en día? No, es que Dios no me deja mentir. Es que Dios no me deja adulterar. Es que Dios no me deja fornicar. Es que Dios no me deja robar. Es que Dios no te deja, pero si te dejara lo hacías, ¿sí o no? Mucho cristianismo hoy en día está basado no en convicciones, sino en reglas. Parecen lo mismo, pero no son lo mismo. Las reglas, alguien dijo, se hicieron para romperlas. Y si no, mirémonos a nosotros. Colocan una cinta amarilla en un lugar, no pase, ¿qué hacemos nosotros por debajo? ¿Sí o no? No cruce el semáforo en rojo, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, no viene nadie, lo cruzamos. Balaán dice, es que Dios no me deja. Si Dios me dejara, yo lo haría. Hay jóvenes que dicen, me gusta ese muchacho, ay, pero ¿verdad que mis padres no me dejan? No hay convicciones. Se están besando el par de novios y ya están sudando, ya las hormonas se alborotaron, pero dicen, ay, pero ¿verdad que no podemos fornicar? No es que no quieren, es que no pueden. Si pudieran lo harían.
Balaán se parece mucho a muchos cristianos de hoy en día. ¿Cuál era la doctrina de Balaán que empezó a introducirse en el pueblo de Israel y que afectó al pueblo de Israel? La tercera vez que Balac hizo llamar a Balaán y que Balaán le dice, Dios no me deja, Balaán le dice a Balac, mira, yo no puedo maldecirlo, pero te tengo la solución. Y la solución es muy buena. ¿Sabes cuál es? Manda a tus mujeres a que seduzcan al pueblo de Israel. Y si el pueblo de Israel fornica y comienza a caer en la idolatría, ya no lo vamos a tener que maldecir nosotros. Ya tú no vas a tener que hacer guerra. Dios se va a encargar de ellos. Escucha cómo actúa Satanás. ¿Por boca de quién? De un profeta de Dios. Por la misma boca de un profeta de Dios, Satanás le enseñó a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. ¿Ustedes creen que los que enseñamos estamos exentos de enseñar algo herético? No estamos exentos. Y por eso no solamente oramos por lo que enseñamos, sino que les pedimos a ustedes que oren por nosotros, por lo que enseñamos. ¿Qué le enseñó Balaam? En Números capítulo 25, versículo 1 al versículo 3, Números 25, del versículo 1 al versículo 3, dice que moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Eso viene antecedido del capítulo 22. Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Escuche, el pueblo de Israel estaba en medio de una nación pagana, idólatra, inmoral. Durante mucho tiempo se cuidaron de no caer, de no pecar, al igual que Pérgamo. Pérgamo durante mucho tiempo retuvo su fe, no negó el nombre del Señor, pero como siempre pasa, comenzó a descuidarse. Y la doctrina de Balaán fue que le insinuó a Balac, mira, si tú mandas a las muchachas más bonitas a que se paseen por el territorio de Israel y las mandan mostrando la pantorrilla, porque escuchen, en esa época no había la misma ropa de hoy. Si usted se va a esa época, los vestidos eran túnicas completas que cubrían prácticamente hasta el calzado. Que una mujer mostrara del tobillo para arriba ya era considerado algo inmoral. Era una forma de ofrecer su cuerpo. ¿Qué hizo entonces Balaam? Haz esto, manda a esas muchachas que se paseen por allá y te vas a dar cuenta cómo caen los hombres del pueblo de Dios. No eran los hombres paganos, era el pueblo de Dios. El pueblo de Dios que había visto cómo Dios había, a través de 10 plagas, martirizado al pueblo de Egipto para dejarlo salir. El pueblo de Dios que había visto cómo el mar se había abierto y se había hecho una carretera para que pasaran. El pueblo de Dios que había visto cómo caía pan del cielo. El pueblo de Dios que había visto cómo Dios en un desierto les había dado agua de una peña. El pueblo de Dios que había visto más milagros de los que usted y yo podremos ver jamás. Ese pueblo de Dios comenzó a ser seducido por la inmoralidad de las mujeres. Y la inmoralidad los llevó también a caer en la idolatría. Escuche, hermano y hermana, el diablo hace lo mismo hoy. Hoy tenemos un bombardeo de inmoralidad por donde usted quiera. Por donde usted quiera. Usted prende la televisión, allí encuentra escenas. Prende su celular y está buscando
Iglesia de Cristo, mujeres cantando, y le aparecen mujeres cantando y le aparecen otras mujeres danzando. Y esas que danzan, danzan con poca ropa, buscando algo espiritual. Usted se va a un centro comercial y se encuentra ya a muchachas que están llamando clientes a los almacenes con ropa bien ajustada, bien cortica, ofreciendo productos de pesca. ¿Qué tiene que ver la pesca con la poca ropa? Ofreciendo pinturas. ¿Usted ha visto, usted ha ido a las ferreterías donde está la muchacha y la pintan solamente sus senos y la ponen de lado y le pintan la cola, supuestamente está tapada? ¿Qué tiene que ver la pintura con una muchacha mostrando su cuerpo? Pero en ese mundo estamos. Y escuche, nosotros los cristianos nos estamos rodeando de esa sociedad, porque estamos en el mundo. Y si no tenemos convicciones firmes en lo que creemos, caemos. Un hermano decía en una ocasión: yo acepto que camino a la congregación yo esté siendo bombardeado por la lascivia de las mujeres. Ya saben qué es lascivia, no voy a explicarlo. Por la lascivia de las mujeres, llegando camino a la congregación. Pero lo que yo no tolero y no soporto y abomino y aborrezco es que aún en la misma congregación yo tenga que cuidarme de la lascivia de las mujeres que se congregan. El pueblo de Israel, la iglesia en Pérgamo, comenzó a ver la inmoralidad como algo normal. No sé si nosotros lo estemos viendo de la misma manera. Escuche, el Señor les dice: tengo contra ti que tienes ahí. ¿Ahí es dónde? Ahí es la congregación. El Señor le está hablando a la congregación. Dentro de la congregación habían hermanos que estaban practicando la inmoralidad y la idolatría. A pesar de que tenían una teología doctrinal ortodoxa. ¿A qué me refiero con ortodoxa? No era liberal, era ortodoxa. Creían en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. Creían en la reencarnación o en la encarnación de Cristo como Dios aquí en la carne. Creían que la salvación era por fe, sin obras de la ley. Creían que para ser perdonados de nuestros pecados se necesitaba el bautismo. Creían que la mujer no debía y no podía predicar en la iglesia del Señor. Creían en muchas cosas, pero descuidaron el corazón. Descuidaron su vida moral. Descuidaron su santidad y se conformaron con tener una doctrina ortodoxa. ¿Qué hizo Dios? Si usted va a Números el 21, versículo 3, dice que entonces la ira de Dios o el furor de Dios, de Jehová, se encendió contra Israel. Dios toma muy en serio la inmoralidad entre sus hijos. ¿La toma muy en serio en el mundo? La toma más en serio en la iglesia. Porque si hay algo que a Dios le cause ira, es el pecado de la inmoralidad. Si usted lee Colosenses capítulo 3, versículo 5 en adelante, de los pecados que comienza a encabezar esa lista es fornicación. Y termina diciendo cosas por las cuales la ira de Dios viene. Y le está hablando a la iglesia. El que seamos cristianos, el que seamos hijos de Dios, escúcheme, no nos exime de que Dios tenga que manifestar muchas veces su ira contra nosotros, su juicio contra nosotros. No nos exime. Como Dios no lo iba a hacer con Pérgamo, como Dios no lo hizo con el pueblo de Israel. En el capítulo 25 de Números,
sucedió algo que Dios permita que sea lo que hoy en día se haga en todas las iglesias del Señor, no aquí, en todas las iglesias del Señor, en donde si la iglesia está viendo que hay un pecado de inmoralidad o cualquier otro pecado, la iglesia actúe. Que la iglesia no sea indiferente ante estos pecados, que no lo veamos y lo toleremos, sino que lo confrontemos a la luz de la palabra de Dios. Como lo hizo este hombre en Números 25:11. Finés, hijo de Eleazar, un sacerdote, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él. Escuche, ¿por qué fue que se detuvo la ira de Dios? Porque hubo un hombre que estuvo dispuesto a confrontar el pecado. Uno solo estuvo dispuesto. Al ver que uno del pueblo de Israel, viendo que Dios estaba juzgando al pueblo, quería seguir practicando la inmoralidad. Y Finés no lo hizo. Finés, dice la escritura, cogió una lanza, mató al fornicario y mató a la muchacha. A ambos, para hacer apartar la ira de Dios sobre el pueblo de Israel. Escuche, hermano y hermana, en ocasiones hay que actuar así. Si queremos que la ira de Dios y el juicio de Dios se aparte de su iglesia, no podemos consentir con el pecado. No podemos simplemente verlo, tolerarlo, justificándonos en el pensamiento de hay que tener amor. Bueno, Finés tenía amor por Dios, tenía amor por la santidad. Y Dios no lo juzgó por haber matado a estos dos pecadores. Dios estableció un pacto con él, aprobando lo que había hecho Finés. Si usted y yo estamos viendo el pecado, hermano y hermana, no hay que tolerarlo. Si aquel que está pecando no se arrepiente y no manifiesta su deseo de ser restaurado, no hay que tolerarlo. En Romanos capítulo 1, versículo 29 al 32, si usted lee todo el capítulo 1 se va a dar cuenta de qué habla el contexto. Y dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, escuche porque esto es importante, es llamativo, quienes habiendo entendido, no eran ignorantes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? De muerte. No solo las hacen, sino que se complacen ¿con quiénes? Con los que las practican. Pérgamo estaba cayendo en esto. Pérgamo durante mucho tiempo conservó la fidelidad a Dios, pero llegó un tiempo en el que comenzó no solamente a caer en el pecado de la inmoralidad, sino a complacerse con los que lo practicaban. En una ocasión un hombre colocaba un ejemplo y si usted quiere haga el experimento, o si no quiere no lo haga. Si usted coge una rana y la tira en una olla de agua hirviendo, ¿qué va a hacer la rana? ¿Qué cree que va a hacer la rana? Ella va a saltar, va a salir.
Pero si usted coge la misma rana y la mete en una olla de agua fría y usted prende la estufa con poquito fuego y deja que el agua vaya subiendo la temperatura y poco a poco usted va subiendo la llama, la rana no sale. La rana se queda allí. Ella se adapta a la temperatura sin darse cuenta que entre más suba la temperatura la va a matar y muere cocinada la rana. Muchas veces el pecado entra así, con una pequeña llama, y nos vamos nosotros acomodando. Nos vamos poco a poco ajustando a ese tipo de conductas inmorales sin darnos cuenta que es para nuestro propio mal. No solamente en Roma estaba pasando esto, no solamente en el pueblo de Israel sucedió esto, no solamente en Pérgamo sucedía esto, sino que en Éfeso también se estaba cayendo en esto. Y Pablo, escribiéndole a Timoteo en su segunda carta, nosotros decimos que hubo 4 cartas desde la prisión. Bueno, según algunos historiadores hubo 5, porque segunda de Timoteo se cree que fue escrita durante el segundo encarcelamiento de Pablo, porque él dice que ya estaba para ser sacrificado. En segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 3 al versículo 5 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, escuche, se amontonarán maestros, no alumnos, no discípulos, no ignorantes, maestros, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Escuche, Pablo le está escribiendo a Timoteo y le dice: mira, Timoteo, allá en la iglesia en Éfeso va a venir un tiempo cuando las personas ya no les va a gustar que tú les hables de moralidad. Porque escuche, no habla de doctrina, habla de la sana doctrina. Y a veces nosotros confundimos sana doctrina con una doctrina ortodoxa. Es decir, Padre, Hijo y Espíritu, todo lo que, no me haga repetir todo lo que ya dije. La sana doctrina es una doctrina que lleva al hombre a la santidad. Por eso Pablo le dice a Timoteo: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de la fe y de la verdad, está envanecido, no sabe nada. Aunque sepa mucha doctrina, pero si sus palabras no enseñan, no están llevando a la iglesia a la santidad y a la piedad, no sabe nada. No lo digo yo, lo dice Pablo. Lo dice Pablo. La sana doctrina es la doctrina que lleva al hombre a la transformación del corazón, pero no se queda en el corazón. Porque hay personas, hay cristianos que están pecando, que están practicando la inmoralidad y la lascivia, y cuando tú les llamas la atención dice: pero es que tú no conoces mi corazón. No, no lo conozco, pero lo estás reflejando, lo estás mostrando con lo que haces, cómo vives, cómo te vistes, cómo hablas, cómo caminas, cómo tienes tus relaciones, lo estás mostrando. La doctrina sana cambia el corazón, y cuando el corazón es transformado, lo de afuera también es transformado. Pérgamo tenía una doctrina, pero la sana doctrina estaba comenzando a verse manchada por la inmoralidad. Es curioso, hermanos, porque cuando usted se va a la historia de lo que pasó con el pueblo de Israel, si vamos nuevamente a Números, ahí se menciona qué hizo Dios. Números capítulo 25, en el versículo 7 dice: y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación, y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó
¿Qué fue lo que cesó? La mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad, ¿cuántas personas? 24,000. En 1 Corintios dice 25,000. ¿Quién se equivocó? ¿Este o el otro? No, ninguno, no hubo equivocación. Con los varones se estudiaba esto. Así que si usted no sabe, pregúntele a uno de los varones que estudió esto. Él le explica por qué en uno 24,000, por qué en otro, narrando el mismo hecho, 25,000. Pero quiero que vea esto, hermano y hermana. Murieron ese día 25,000 personas. Escúcheme, murieron padres que dejaron hijos huérfanos. Murieron hombres que dejaron esposas viudas. Murieron mujeres que dejaron esposos viudos. Murieron hijos que dejaron a sus padres. No fue solamente algo que sucedió y, bueno, los que pecaron, esos sufrieron las consecuencias y listo. Todo el pueblo sufrió las consecuencias. Porque ahora muchos hijos tenían que levantarse en la vida sin un padre. Porque muchas mujeres ahora tenían que continuar la vida sin un esposo. Porque muchos hombres ahora tenían que seguir criando a sus hijos sin su esposa. Porque muchos padres ya ancianos ahora tenían que vivir de la misericordia del resto del pueblo. Porque aquellos hijos que eran su sustento ahora habían sido juzgados por Dios. El pecado, hermano, no es algo que solamente afecta a unos pocos. El pecado afecta a muchos. A muchos. Y por eso es que nosotros necesitamos, hermanos, cuidarnos de no tolerar ninguna práctica pecaminosa. Yo no sé si usted ha escuchado, bueno, sí, y hoy más ahora, ¿no? De los virus transmitidos por la respiración solamente. ¿Sí o no? Se le llaman anaeróbicos, creo que se llaman así, porque son transmitidos por medio de la respiración. Bueno, el pecado ahora está hasta en lo que respiramos. Y si no tenemos cuidado, comenzamos nosotros a ser afectados por esos virus que comienzan a atacar nuestro sistema inmunológico espiritual. ¿Sabes cuándo nos damos cuenta que Satanás está afectando nuestro sistema inmunológico espiritual? Cuando hablamos de más. Escúchame, cuando nuestra lengua comienza a moverse sin control, nuestro sistema inmunológico espiritual está afectado. Porque eso es un indicio de que el dominio propio está siendo afectado. Y escúchame, el dominio propio es un antiséptico contra muchas bacterias espirituales. Porque el dominio propio nos ayuda a abstenernos de decir lo que no debemos. Y nos ayuda también a decir lo que sí debemos. Pero el sistema inmunológico espiritual es afectado. Luego comenzamos nosotros a experimentar enfermedades espirituales. En lo personal y como iglesia. En el versículo 15 de Apocalipsis 2, no solamente era a estos que retenían la doctrina de Balaán, sino que también estaban los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. No sabemos a ciencia cierta cuál era la doctrina de los nicolaitas. Algunos dicen que era un hombre llamado Nicolás, o algunos lo relacionan con uno de los que anduvo con el apóstol Pablo, de los que estuvo en la obra misionera, pero otros lo descartan, ya que el nombre Nicolás era muy común. Como hoy en día es muy común el nombre María, el nombre José, el nombre Juan. En esa época Nicolás se podía llamar cualquiera. Pero tiene mucha relación la doctrina de los nicolaitas con la doctrina de Balaán, porque Dios dice que él esa doctrina también la aborrece. Parece ser que esa doctrina también estaba incitando a las personas al pecado, a la inmoralidad, a la idolatría. Y escuche, disfrazando el pecado, el placer sexual con el modernismo.
Y escuche esta otra, que posiblemente usted no esté de acuerdo conmigo, pero si no está de acuerdo, no se enoje conmigo, medítelo antes de disgustarse conmigo, porque Satanás ha llegado a camuflar el pecado dentro de la sociedad y dentro de la iglesia con las llamadas fiestas culturales o patronales. Muchas veces nosotros participamos de esas fiestas sin saber su contexto histórico. Desconocemos el contexto histórico. Desconocemos del por qué ese día se celebra eso. Y participamos porque es que va a haber algo bueno, mire, actividad para los niños, actividad para los adultos, va a haber rifa, va a haber una verbena, va a haber comida, van a haber premios, la gente se distrae, uno se relaciona, uno se dispersa. Pero ¿cuántos de nosotros al participar de esas llamadas fiestas patronales conocemos su contexto? En Pérgamo las fiestas patronales tenían un origen. ¿Sabe cuál era el origen? Los dioses paganos. Había una que era al dios Cenas, creo que era el dios del vino. Y cada año se hacía una fiesta en honor a él y se servía vino para todas las personas. Y muchos cristianos comenzaron a participar de esas fiestas. Oh, pero es que es algo cultural. Pero ¿y el trasfondo de a dónde viene? El trasfondo es dedicado a un dios pagano. Y aunque Pablo en 1 Corintios capítulo 8 dice, porque todos sabemos que hay un solo Dios, ¿sí o no? Para nosotros hay un solo Dios. Y que los demás dioses no son nada. Pero cuando nosotros a conciencia participamos de algo que fue sacrificado en honor a un ídolo, no solamente pecamos contra nuestra conciencia, sino que pecamos contra la conciencia de los más débiles. Y por eso decía un hermano, ten cuidado, hermano, porque algunos dicen, hermano, eso es personal, es mi vida, y yo con mi vida hago lo que quiera. No, no es tu vida, hermano. Discúlpame, pero te contradigo, no es tu vida. Porque si tú eres miembro de la iglesia del Señor, tú eres parte de un cuerpo y lo que tú haces afecta al resto de los miembros. Por eso decía un hermano, cuídate de lo que ves, cuídate de lo que oyes, cuídate de la música que te gusta. No estoy diciendo que la música es satánica ni la estoy satanizando, pero cuidémonos de lo que escuchamos. Cuídate de lo que subes en las redes sociales. Cuídate de las imágenes que subes, de los mensajes que compartes. Cuídate, porque puedes estar convirtiéndote en un hombre o en una mujer que está reteniendo la doctrina de Balaán y comienza a introducirla en la iglesia del Señor. Hay que cuidarnos, hermanos. Dios le llamó a Pérgamo a cuidarse de la doctrina de Balaán y de la doctrina de los nicolaitas. Qué casualidad, o más bien qué contradicción, que en Éfeso, la iglesia de Éfeso, ¿qué hizo? La iglesia de Éfeso le dijo no a la doctrina de los nicolaitas en Apocalipsis 2:6. Ellos no permitieron que la doctrina de los nicolaitas se introdujera en esa congregación. Pero 120 kilómetros más allá, la iglesia de Pérgamo sí la permitió. Qué bueno que la iglesia del Señor no está dirigida por una iglesia central allá que nos dirige a todos y nos dice qué hacer, qué no hacer, qué permitir, qué no permitir. Qué bueno que el Señor nos ha dejado como iglesias locales que pertenecemos a la iglesia universal, para nosotros a la luz de la palabra poder a través de las escrituras discernir qué debemos y qué no debemos permitir en la iglesia del Señor. Qué bueno que la iglesia del Señor es eso. Y aunque somos iglesias todos y somos hermanos todos, pero no estamos llamados a tolerar lo que otra iglesia tolera si no es conforme a la voluntad de Dios. Y es ahí donde nosotros necesitamos revisar sobre qué basamos la comunión. Porque a veces basamos la comunión sobre estar juntos, rodearnos, alrededor de una comida, alrededor de una actividad. Ya tenemos comunión. ¿Realmente hay comunión?
Cuando ellos permiten una doctrina que Dios aborrece y nosotros no la permitimos, ¿hay comunión? ¿La hay? ¿Tenemos el mismo sentir? ¿Creemos lo mismo? ¿Vivimos lo mismo? Dios le llamó la atención a Pérgamo, le llamó la atención al pueblo de Israel, le llamó la atención a la iglesia cuando comenzaron a ver el pecado y no estaban haciendo nada con él. Cuando estaban viendo que muchos llamados maestros estaban comenzando a introducir herejías destructoras en la iglesia, disfrazadas de moralidad barata. Hermano, es que ahora uno ya no puede impedir que los muchachos tengan relaciones. No lo podemos impedir. Pero podemos tener convicciones y decir, no. Si lo hacen, lo van a hacer en contra de nuestra voluntad y en contra de la voluntad de Dios. Pero no porque nosotros lo permitamos. En Judas, versículo 21 al versículo 23, para que no piense usted, hermano, que estamos hablando entonces de coger a cada hermano que está cayendo en un pecado y ponerlo contra la pared y desde allí comenzar a lanzar nuestras dagas. No, es un llamado de parte de Dios al arrepentimiento, ya que si hemos visto un pecado, restauremos a ese hermano que está pecando. ¿De qué manera? Judas 21 al 23 dice, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, a algunos que dudan, no a los contumaces, no a los soberbios, que no es que tengan dudas, ellos están convencidos de lo que están convencidos y nadie los va a sacar de ahí. A los que dudan, algunos que dudan, convencedlos, convéncelos con la palabra de Dios, con la sana doctrina, no con fábulas artificiosas y artimañas, con la sana doctrina. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. A esos hermanos que se están dirigiendo hacia una condenación y que no lo saben, que en la ignorancia están pecando, dice Dios, sálvalos del fuego. Y a otros, tened misericordia con temor, pero escucha de qué manera, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hazle sentir a ese hermano que aunque lo amas, no está teniendo una buena comunión contigo por su pecado. Hazle sentir eso a ese hermano. Hazle ver que el pecado que está cometiendo es algo que está dañando nuestra buena relación y que necesita arrepentirse. Debemos actuar como lo veíamos el viernes en las parejas, con amor, llenos de gracia, llenos de misericordia, pero sin dejar a un lado la justicia de Dios. Escúcheme, no podemos dejar a un lado la justicia de Dios. Y hay iglesias en donde se tolera el pecado porque ellos están llenos de amor, llenos de misericordia, llenos de gracia. Pero ¿y la justicia de Dios acaso no es un atributo de Dios también? ¿Acaso no lo es? Dios a Pérgamo la iba a juzgar con justicia. Esto nos enseña, hermanos, que el pecado de un miembro no es un asunto personal, como muchos lo profesan, para no involucrarse con la iglesia o para vivir sin tener que rendirle cuentas a nadie. Hermano, ¿y tú eres miembro de la iglesia? Sí, ¿de cuál? De la Universal, hermano. Yo soy miembro de la Iglesia Universal. Yo no sigo a hombres. Qué bueno, yo tampoco sigo a hombres. Pero detrás de esa frase, yo no sigo a hombres, yo no me quiero sujetar al orden de Dios en una congregación. Eso es lo que está detrás. Porque si cuando tú dices yo no sigo a hombres, te refieres a que el hombre imponga sus pensamientos, sus enseñanzas alejadas de la verdad de Dios. Estoy de acuerdo contigo, hermano, me uno a tu club, yo no sigo a hombres. Pero cuando no te sujetas al orden de Dios, a la moralidad en la iglesia, a la santidad de los miembros, al buen testimonio, entonces no es que no estés siguiendo a hombres, tú no estás siguiendo a Cristo.
Pérgamo estaba corriendo ese peligro de alejarse de la sana doctrina. Lo mismo que le sucedió a la iglesia en Corinto. ¿Ustedes lo recuerdan? 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 en adelante. ¿Qué pasó con la iglesia? Y es curioso porque muchos piensan que la iglesia se encuentra en la situación que está porque le faltan los ancianos. Corinto, hermanos, tenía ancianos, maestros, evangelistas, profetas, dones de lenguas, dones de sanidades, servicio. Los tenía todos los dones, a tal punto que Pablo le dice, porque no os falta ningún don espiritual, estáis enriquecidos en todo. Pero esos mismos que no les faltaba ningún don, que tenían toda la organización bíblica, estructural, ministerial de la iglesia, que tenían todos los dones, estaban tolerando el pecado de la inmoralidad. Escúchame, estaban tolerando el pecado de la inmoralidad. No estoy diciendo que cuando se tengan ancianos, entonces van a seguir los mismos problemas. Yo creo que se reducirán muchísimo. Pero la inmoralidad es un pecado que amenaza a la iglesia enferma y a la iglesia sana. A la enferma y a la sana. Y nadie puede enfermarse por uno que está enfermo. Hay que conservarse sano. Y a veces queremos hacer eso. Un hermano está en pecado, hay que amarlo, hay que soportarlo y terminamos tolerando su pecado y todos terminamos enfermos. Todos terminamos contaminados. Pérgamo no. Dios le enseñó a Pérgamo que debía arrepentirse de su pecado, como le enseñó a la iglesia en Corinto en el capítulo 5. Para ir terminando, capítulo 5, vamos a dejarlo por hoy ahí, si Dios lo permite, próximo domingo continuaremos. Versículo 3 en adelante les dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos, ¿quiénes? ¿Quiénes son vosotros? La iglesia, hermanos. Aquí Mateo 18 no contaba ya. Aquí no le dijo, ve y habla con él. Ah, no te escuchó, bueno, habla con 2 o 3. No escuchó a los hermanos, bueno, haz otro intento, habla con 4 y 5, ten más misericordia, habla con 4 y 5. No los escuchó a los 5, bueno, díselo a la iglesia. No. Un pecado de inmoralidad público que hasta los paganos sabían y conocían y que ni siquiera ellos lo practicaban. Le dijo el Señor a la iglesia por boca del apóstol Pablo, reúnanse con él de inmediato. O como diría un gran traductor, de inmediati, reúnanse con él, júzguenlo, disciplínenlo. Y escuche esto, hermanos, saquen a ese perverso de entre ustedes. Rompan comunión con él. Eso significa sacar. No fue que lo sacaron del local, porque si usted lee la segunda carta, el hermano seguía allí. Seguía congregándose, pero la iglesia le hizo sentir la disciplina del Señor. A tal punto que la tristeza que sintió este hombre era tanta que Pablo después de un año le dice, hermanos, ya fue bueno. Ya el hermano mostró que está arrepentido. Restáurenle el amor. Reconfírmenle el amor. Él no fue de esos que pasó al frente, hermanos, perdónenme, pequé. Y lloran. A los 15 días vuelven y caen. Y vuelven y caen. Y vuelven y caen, y viven pidiendo perdón, jugando con la iglesia del Señor. No, este hermano demostró su arrepentimiento, pero la iglesia lo estuvo tolerando durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo. Y Pablo tuvo que decirles, no, hermanos, no es buena vuestra jactancia. Ustedes saben mucha doctrina, pero se les olvidó la vida moral y piadosa que tiene que tener toda iglesia sana. La iglesia no es un lugar donde venimos a escuchar sermones. La iglesia no es un lugar donde venimos a tener vida social. Algunos ven la iglesia así. No, es que es las personas con las que yo me rodeo. Qué bueno, porque te estás rodeando de muy buenas personas. Pero la iglesia es del Señor. Es la iglesia del Señor. Y se tiene que vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Pablo le dijo a los hermanos en Corinto, el tal sea entregado a Satanás. Quítale la cobertura espiritual de la iglesia. Quítasela. Déjalo en manos de aquel a quien ha estado entregando.
déjalo en manos de Él, quítale la protección espiritual de la iglesia. Ser miembro de la iglesia nos brinda protección espiritual. Romper la comunión con la iglesia nos deja fuera de la comunión y fuera de la protección espiritual que Dios tiene para su iglesia. No es algo como que, bueno, es que el hermano ya no me trata bien. No, no es que te trate bien o te trate mal, o que no te salude o que te salude con menos afecto que antes. Es simplemente que Dios quiere que tú sientas que hay consecuencias por tu pecado. Eso es lo que quiere Dios. Ahí mismo en el capítulo 5, versículo 9, os he escrito por carta que no se junten con los fornicarios. ¿Escucharon? ¿Sí o no? No se junten con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo. Porque muchos hijos tendrían que irse de la casa porque sus padres viven en fornicación. No con los de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no se junten con ninguno, y aquí sí viene la descripción, para que no tengamos confusión. Con ninguno. ¿Con quién? ¿Qué es ninguno? Yo me puse a investigar esta palabra en el hebreo y en el griego, y encontré la definición de ninguno, y quiere decir ninguno. Qué bueno que no se contradicen los idiomas. Ninguno que llamándose hermano, escúchame, ninguno que profesa ser cristiano, ninguno que profesa seguir a Cristo, con ninguno de esos, que llamándose hermano, sea, escúchame, sea o fuere fornicario, comienza por ahí. ¿Por qué no comenzó por otro pecado? ¿Por qué comenzó por la fornicación? Porque la inmoralidad es un veneno que se mete sutilmente y va destruyendo lentamente el resto de la iglesia. Fornicación, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun ¿qué? Comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No, los que están fuera los va a juzgar el Señor. ¿No juzgan ustedes a los que están dentro? ¿Qué le dijo el Señor a Pérgamo? Tienes ahí, mira, tienes que atender a los que están ahí, a los de afuera déjamelos, pero tienes ahí. Porque a los que están fuera, ¿qué va a pasar? Dios los va a juzgar. Así que no salga al mundo a condenar al fornicario. Usted está viviendo en fornicación, se va a ir para el infierno. Está bien, él ya deja de fornicar, pero sigue en pecado porque no se ha arrepentido. ¿De qué le sirvió? Y a veces salimos a condenar al fornicario, al ladrón, al avaro, al adúltero, al borracho. Ese necesita, no condenación, él ya está condenado, ese necesita salvación. Condenado ya está. Porque el que no cree ya está condenado. Ese necesita salvación. Es a los que están dentro a los que se tiene que atender. A los que se llaman hermanos, con los que hay que tratar. Escúchame, hermano y hermana, la iglesia del Señor es un lugar sagrado. Escúchame bien las palabras, la iglesia no es local. Yo no dije local, la iglesia es un lugar sagrado, porque somos templo del Espíritu Santo. Si queremos que el Espíritu Santo viva plácidamente en la iglesia del Señor, necesitamos comenzar a quitar aquellas cosas que estorban la buena relación que debemos tener con nuestro Creador. Y toda práctica o toda enseñanza que atenta contra la santidad de un hogar o de la iglesia del Señor es algo que usted y yo, hermano y hermana, no debemos tolerar, porque nos exponemos a la disciplina de Dios. Y es ahí donde todos debemos tener el mismo sentir, el mismo parecer que tuvo la iglesia en Corinto. Pablo le dice, reunidos ustedes y mi espíritu. No fue que Pablo se desdobló, como dicen algunos espiritistas. Pablo no era espiritista, era un hombre espiritual, pero no espiritista. Reunidos ustedes y mi enseñanza, porque eso es lo que se refiere a la palabra mi espíritu, mi enseñanza, lo que yo les enseñé en cuanto a ese pecado,
reúnanse ustedes, basados en mi enseñanza, y con esto, en el nombre o con el poder de nuestro Señor Jesucristo, con la autoridad que Dios le confiere a la iglesia para disciplinar a sus miembros, reúnanse con ese poder para que ese hermano sea castigado o juzgado o disciplinado. Devuelvo todo esto, hermanos, y me devuelvo a Apocalipsis capítulo 2. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Preguntémonos en esta mañana, hermanos, si nos llama a cuentas el Señor ahora, si el Señor nos escribiera una carta, ¿qué cosas tendría el Señor contra nosotros hoy? ¿Qué cosas? ¿Hemos estado practicando algún pecado? ¿O lo hemos estado viendo y lo hemos estado tolerando? ¿Qué cosas tendría el Señor contra nosotros hoy? El Señor tenía cosas contra la iglesia en Pérgamo. ¿Qué cosas tendrá contra nosotros? Si somos honestos y sinceros, yo creo, bueno, voy a hablar por mí. Yo le diría al Señor, Señor, no son pocas, te equivocaste, son muchas. Son muchas. Pero Dios, que conoce las intenciones del corazón, sabe si estamos luchando o no contra esas cosas. Él lo sabe. Dios permita que nosotros también. Y no esperemos a que el Señor tenga que hablarnos como le habló a la iglesia de Pérgamo en el versículo 16, que fue una exhortación fuerte, pero que la vamos a meditar el próximo domingo. Vamos a dejarlo por hoy ahí. Dios les continúe bendiciendo.